Noción de teleología. El término teleología proviene de los dos términos griegos telos, fin, meta, propósito, y logos, razón, explicación. Así pues, teleología puede ser traducido como razón de algo en función de su fin, o la explicación que se sirve de propósitos o fines. Decir de un suceso, proceso, estructura o totalidad que es un suceso o un proceso teleológico significa dos cosas fundamentalmente. A. Que no se trata de un suceso o proceso aleatorio, o que la forma actual de una totalidad o estructura no es, o ha sido, el resultado de sucesos o procesos aleatorios. B. Que existe una meta, fin o propósito, inmanente o trascendente al propio suceso, que constituye su razón, explicación o sentido. En términos de cierta tradición filosófica, esto equivaldría a decir que dicha meta o sentido son la razón de ser del suceso mismo, lo que le justifica en su ser. Como se ve, el carácter teleológico de un suceso se opone a su carácter aleatorio. Sin embargo, de ahí no podemos deducir que teleológico y necesario, en su acepción epistemológica de legaliforme, sean coincidentes. Un suceso es necesario relativamente a un cierto marco de referencia si, dadas ciertas condiciones, es lógicamente imposible que dicho suceso no tenga lugar en la estructura ontológica de dicho marco. No obstante, decir de un suceso que es teleológico relativamente a un marco de referencia, significa que existe una tendencia, propensión, etc. en tal marco a desarrollar ciertas formas o estructuras que ceteris paribus, y, manteniendo ciertas variables constantes, tendrán lugar, y respecto a las cuales tal suceso es una fase, etapa o momento de su desarrollo. Obsérvese, finalmente, que mientras lo necesario es lógicamente incompatible con la indeterminación, lo teleológico es compatible en cierto grado con la indeterminación, aunque un suceso o proceso teleológico no es, en sí mismo y en relación a su fin, indeterminado. De ahí que en ocasiones se haya hablado de distinguir dos tipos de necesidad, la necesidad física y la necesidad teleológica. Fuera del ámbito ontológico, la teleología se dice de la acción humana y, así, de los denominados proyectos, planes, decisiones futuras, objetivos globales vitales, etc. En este caso, el carácter teleológico de un suceso o acontecimiento, la acción humana, cumple las notas anteriormente mencionadas. La acción teleológica no es la acción arbitraria, la que responde a intenciones momentáneas, a caprichos o deseos del momento sin ninguna articulación superior. Por el contrario, responde a una intencionalidad, fin, conscientemente explicitada, del agente y articulada generalmente dentro de un sistema teleológico, fines últimos e intermedios, que constituyen su proyecto vital. Ahora bien, para que una acción sea teleológica, no es suficiente con que responda a un fin consciente del agente. Es preciso también que dicho fin haya sido asumido consciente y críticamente. De otro modo, la estructura teleológica de un proyecto vital personal se opone, en tal caso, a las formas de vida miméticas, inerciales, irreflexivas y alienadas. Explicación teleológica versus explicación causal. De las cuatro causas que, según Aristóteles, se necesitaban para explicar exhaustivamente un fenómeno, hay dos que nos interesa especialmente destacar en relación a la cuestión que nos ocupa, a saber, la causa eficiente y la final. La causa eficiente la constituye el agente, o agentes, que en su acción, interacción, determinaron el suceso actual a explicar, y corresponde a lo que usualmente hoy entendemos como causa en sentido estricto. La causa final, por su parte, la constituye el fin, o meta, al que el suceso se haya destinado. Esta diferenciación es importante, dado que ha venido a constituirse históricamente en dos modelos paradigmáticos de explicación de la naturaleza, con sus respectivas ontologías. El modelo causalista, con su respectiva ontología de individuos, sucesos y relaciones legaliformes entre los mismos, ajena por completo a postular propósitos o finalidades en lo que acontece, y el modelo finalista, que asume solo parcialmente el modelo causalista, esto es, sin el postulado de ser ontológico según el cual eso es todo lo que hago. Mientras para Aristóteles, familiarizado principalmente con la explicación de los fenómenos biológicos y sociales, ninguna explicación natural podía considerarse satisfactoria, de no enunciar sus cuatro causas. A partir de Galileo el recurso a la explicación finalista se considerará un error metodológico y un obstáculo en la investigación de la naturaleza. El modelo finalista admite que existe
un sentido o finalidad en lo que hay, y esto de dos formas. A. En cuanto que dicho sentido o finalidad está, por así decir, incardinado en la esencia o naturaleza de cada ser particular o de algunos seres particulares. B. En cuanto que dicho sentido o finalidad es una razón trascendente al ser de la totalidad. Este último modo es el que aparece ejemplificado en la quinta vía atomista, en la que, tomando al ser en su totalidad y no en la horizontalidad de su devenir, sino en la verticalidad misma de su devenir, se muestra la inviabilidad de la causalidad eficiente como modelo explicativo satisfactorio de la razón de la totalidad misma. Resumiendo, el modelo finalista no niega el modelo explicativo causalista, sino que lo subsume. Lo que no se acepta es que la explicación por causas eficientes se constituya en un principio metodológico y ontológico absoluto. Su éxito en ciertos ámbitos, ciencias físicas y naturales, se debe exclusivamente a la especificidad de dichos ámbitos, pero su extrapolación a cualquier otro ámbito sería una inferencia falaz, trivialmente observable en las ciencias humanas y sociales, donde los fines, intenciones, intencionalidad, son parámetros irrenunciables en la explicación de la acción individual o colectiva, menos trivialmente, aunque problemáticamente aceptable, en lo que respecta a ciertas áreas teóricas de las ciencias biológicas, por ejemplo, teoría de la evolución, donde, para algunos autores, la suposición de que la aparición de la inteligencia y la conciencia pueda o deba explicarse como resultado del azar y la legalidad fenoménica ciega, es, cuando menos, resultado de un desideratum metodológico y no una verdad experimental o un dato de observación. Ética. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o a una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Claro que la ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales, sus normas no son leyes. La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un estado de derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación. Tienes la oportunidad de aprovecharte de tus hermanos, con lo que les han dejado tus padres. ¿Lo harías? Confían en ti. Llegas apurado a una institución bancaria y el único disponible en el estacionamiento es de los minusválidos. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Pero, ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre. Nada existe previamente a este proyecto. Así el primer paso es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Seguramente ha escuchado que la búsqueda del conocimiento es algo natural del ser humano, a pesar de que la sociedad contemporánea ha tendido a identificar el conocimiento solo con lo que llamamos ciencia. Hay bastantes cosas que creemos saber sin necesidad de que hayamos aplicado alguna metodología de investigación científica. Dichos conocimientos pueden provenir de lo que alguien nos cuenta, de lo que nosotros mismos vivimos, o quizás de lo que leemos o vemos a través de la televisión. Hay cosas que conocemos por simple curiosidad y cuya aplicación inmediata no vemos fácilmente, como ¿cuál es el origen del universo? ¿Existe vida en otros planetas? Existe también otro tipo de conocimientos que probablemente no lleguemos a necesitar como personas individuales, pero que alguien debe conocer para nuestro beneficio, como son los conocimientos especializados de las distintas profesiones. Pero hay cosas que necesitamos saber si queremos vivir plenamente.
Se trata de lo que nos conviene y lo que no nos conviene para vivir. Algo tan elemental, por ejemplo, como tener cuidado al cruzar una avenida por la que circulan automóviles a gran velocidad, puede salvar la vida de una persona. Saber vivir bien no es algo simple. Algunos comportamientos que hoy en general se consideran convenientes, como el uso de los preservativos, a finales del siglo XIX fueron prohibidos en países como Estados Unidos. Por el contrario, en alguna época, cuando no se conocían los efectos negativos del tabaco, fumar era sinónimo de libertad. Sabemos que el trabajo es un derecho fundamental de todas las personas, y sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien ocupa el espacio público para vender artículos de contrabando porque parece no tener otra opción para sobrevivir y alimentar a su familia? Las personas tienen ideas muy diferentes de lo que es vivir. Algunas obtienen la satisfacción de ser los mejores en su campo, el mejor gerente, el mejor médico. Otras buscan afanosamente sensaciones placenteras para sus sentidos, buena comida, gimnasio. Otras aún consideran que lo más importante es vivir en función del bienestar de los demás, a pesar de que sacrifiquen parte del propio bienestar. No obstante, las grandes diferencias entre lo que la gente piensa que es saber vivir, prácticamente todos están de acuerdo en una cosa, en que lo que pase con nuestra vida es en parte resultado de lo que cada cual quiere. Y esto es lo que se llama libertad. Los seres humanos podemos actuar para construir nuestra vida porque somos libres. ¿Pero qué tan libres somos? Antes de discutir este punto, recordemos una breve historia popular de la cultura islámica. Una mañana, un hombre que paseaba por el campo se encontró con un extraño personaje. Al mirarlo con detenimiento se percató que era la muerte. La muerte, por otra parte, se veía muy asombrada de toparse con ese hombre, y le dijo lo siguiente: «Hoy en la tarde vendré por ti». Acto seguido desapareció. Asustado, nuestro personaje fue a ver al sultán y le dijo: «La muerte me va a llevar hoy en la tarde. Préstame tu caballo más veloz para escapar de ella. Me iré a Bagdad y ahí me ocultaré hasta mañana. De esta manera burlaré su propósito». El sultán le prestó su mejor corcel, pero no se quedó nada conforme con los acontecimientos. Más tarde, el sultán se encontró con la muerte y le preguntó: «¿Por qué has asustado a mi amigo?». La muerte le respondió: «Yo no lo he asustado. Solo me he sentido sorprendida porque lo encontré hoy en la mañana aquí en Damasco y hoy en la tarde tengo una cita con él en Bagdad». ¿Será que, como en este relato, todas nuestras acciones están predestinadas? ¿Que vivimos como en una película donde los guiones son inalterables? Esta idea de la predestinación está presente en algunos mitos griegos, en los cuales los vaticinios del oráculo se cumplen inevitablemente, sin importar lo que hagan las personas para cambiar su destino. También en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, varios filósofos se sintieron atraídos por una creencia similar denominada teoría del maquinismo, según la cual, gracias al conocimiento de las fuerzas que gobiernan los cuerpos, se puede pronosticar la forma y posición futura de los mismos. De ello dedujeron que el futuro estaba predestinado en función del pasado y de las leyes mecánicas. En la actualidad, pocos creen en el fatalismo de la predestinación. Por el contrario, se considera que los seres humanos, frente al reto de sobrevivir y adaptarse a su medio, no se ven simplemente obligados a responder de manera inmediata y única a los desafíos que reciben de él, ajustándose para no perecer. Él mismo crea un conjunto de posibilidades en las que debe elegir la que va a realizar. Es necesario reconocer que las personas también estamos programadas por la naturaleza y en gran medida por nuestra cultura. Desde que nacemos y durante toda la vida somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, conductas, creencias y valores que inciden en el tipo de decisiones que tomamos. Sin embargo, a pesar de la programación natural o cultural, existe siempre la posibilidad de optar por algo previsto en dicha programación. En síntesis, las personas podemos al menos parcialmente elegir nuestra manera de vivir. Podemos optar por lo que nos parece justo y conveniente y desechar lo que nos parece malo o inconveniente. Pero como podemos elegir, nos podemos equivocar. Por eso es necesario reflexionar acerca de lo que hacemos y justificar nuestras elecciones. En esta reflexión, la ética.
La mayor parte de nuestro comportamiento es mecánico o automático. Normalmente actuamos por 3 tipos de motivos. Porque nos lo ordena el jefe de la oficina, el profesor en el colegio, los padres. Porque nos acostumbramos a actuar así, por ejemplo, a bañarnos todos los días o a vestirnos de determinada forma. Porque se nos antoja actuar así o tenemos un capricho. ¿Cuándo está bien cumplir órdenes o guiarnos por los hábitos que tenemos? ¿Cuándo es necesario que innovemos en nuestro comportamiento? Cuando las situaciones se complican y se salen de la rutina, es necesario inventar y no simplemente confiarse en las costumbres o lo Cosmogonía. Se conoce como cosmogonía a la rama de la astronomía que estudia el origen y evolución de los grandes sistemas como las galaxias y los cúmulos estelares, con el fin de determinar la edad del universo. Se diferencia de la cosmología, aunque luego converge en ella, porque esta segunda disciplina se ocupa del origen y evolución del universo considerado en su totalidad. Las principales teorías sobre el nacimiento de nuestro universo y sobre su futuro, hasta la estructura que hoy conocemos, son tratados por la cosmología. La cosmogonía es un conjunto de teorías míticas, religiosas, filosóficas y científicas sobre el origen del mundo. Cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones cosmogónicas. Desde el punto de vista terminológico, la cosmogonía científica suele equipararse a la cosmología. Sin embargo, el término cosmogonía pone más énfasis en la comprensión teórica del inicio, que, según los conocimientos y las teorías aceptadas en la actualidad, debe entenderse de acuerdo con la teoría de la gran explosión o Big Bang. Es el conjunto de narraciones e historias ideadas con la intención de dar respuesta a cómo aconteció la creación del universo, y del hombre mismo. Cosmología. Ejemplo, en la cosmogonía judeo-cristiana tenemos el Génesis, donde se relata cómo Dios empieza a crear el mundo, u otras cosmogonías más recientes como la Gracias a los modernos instrumentos como el satélite WMAP, los físicos ahora tienen un esquema sobre lo ocurrido justo después del Big Bang. Menos de 1.000.000.000ésima de segundo tras el Big Bang, se formó una burbuja mucho menor que una fracción de un átomo. Esto es el universo. Es increíblemente pequeño y está enormemente caliente. Dentro de esa burbuja, las 4 fuerzas conocidas de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, más la fuerza nuclear fuerte y la débil, están amalgamadas en una superfuerza. De pronto la gravedad se separa de la superfuerza cuando el universo se expande. A medida que el universo se expande, se enfría, lo cual libera un estallido de energía, disparando la hiperinflación del universo formulada por Alan Guth. Esta inflación atrapa la uniformidad del universo captada por el satélite WMAP. El universo aún tiene menos de un segundo de vida cuando la superfuerza se divide en las distintas fuerzas de la naturaleza. Poco más de 3 minutos después del Big Bang, la temperatura del universo ha descendido a solo 555.555.537 grados centígrados, lo bastante frío para que se forme un núcleo atómico. Se forma el hidrógeno. Algunos átomos de hidrógeno se funden para formar helio, tal como proponían Gamow y Alpher. 380.000 años después, la luz viaja a través de la oscuridad. El estallido de radiación que Penzias y Wilson hallaron ocurre ahora. 1.000 millones de años después del Big Bang,
las estrellas toman forma, produciendo los elementos más pesados como el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, como Hoyle predijo. Pasados unos 9.000 millones de años, la materia y la gravedad se unen para formar una estrella perfectamente típica. La presión crea calor en su núcleo. Ese calor dispara una fusión termonuclear y nace una estrella. El flujo estelar despeja los gases residuales. Queda un disco circumestelar de polvo y con el tiempo se incorpora a un séquito de planetas y lunas. Uno de esos cúmulos de polvo estelar, tras ser bombardeado durante eones por fragmentos residuales sonoros, adquiere suficiente temperatura para permitir que se forme agua en la atmósfera. El agua líquida se reúne en la superficie del planeta. Bajo el agua, unas misteriosas reacciones químicas acaban originando la vida. 13.700 millones de años después del Big Bang, nuestro universo ahora tiene 156.000 millones de años luz de diámetro. El cielo está lleno de estrellas. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas más o menos. El tercer planeta está casi cubierto de formas de vida basadas en el carbono. Algunas empiezan a comprender lo pequeñas que son respecto al gran orden del universo. Si no entienden este proceso, no importa. Es la culminación de millones de cerebros humanos luchando durante miles de años por saber cómo empezó el universo y qué lugar ocupa el hombre en él. Es suficiente para abrumar a cualquier cerebro humano. Si me tomo en serio la idea de que mi cerebro ha evolucionado para poder lanzar piedras, coger plátanos y demás, es extraordinario que los humanos hayan podido saber tanto sobre la física, tantos datos sobre las cosas que no eran primordiales para nuestros antepasados. Sí, creo que es asombroso lo bien que los humanos hemos logrado avanzar en ese aspecto, sin volvernos completamente locos durante el proceso. He aquí nuestra exposición de la historia sobre nuestro mundo, nuestro sistema solar, nuestro universo y cómo empezó todo. Esto es lo que creemos que sabemos. Pero el trabajo sigue en marcha. El guión se sigue escribiendo. Veamos cómo termina.